El contrabando de tabaco fue, años atrás, una de las principales industrias de Galicia. Había pueblos, como Cambados o Vilanova, en los que gran número de habitantes vivía de este negocio. Pero tras la llegada del PSOE al poder en Madrid, se sucedieron las grandes redadas contra los principales capos gallegos. Para entonces, muchos de ellos ya habían dado el salto al narcotráfico. Asustados ante las redadas, algunos de los narcocontrabandistas abandonaron sus lujosas residencias. También dejaron en manos de personas de confianza bollantes negocios de todo tipo, montados sobre los pingües beneficios de sus actividades ilegales. Desde estaciones de servicio a empresas de hostelería, pasando por inmobiliarias o pujantes astilleros. Finalmente, algunos capos cruzaron la frontera con Portugal y se instalaron en la localidad fronteriza de Valença do Miño. Cerca de allí, en el Hotel La Boega de Vilanova de Cerveira, el primer presidente de la Xunta, Fernández Albor, su vicepresidente, Xosé Luis Barreiro, y el secretario de la Cámara de Comercio de Villagarcía de Arousa y hombre fuerte de los populares, Pablo Bioque, se reunieron con representantes de los tabaqueros que le rogaron que mediara por ellos ante el gobierno central y los jueces de la Audiencia Nacional. Los narcocontrabandistas habían gozado hasta entonces de la impunidad que les proporcionaba su poder político. Algunos eran cargos electos, como José Ramón Barral, más conocido por Nené, atracador de joven en Holanda y que había sido alcalde de Ribadumia. Igual cargo desempeñaba Alfredo Bea Gondar en Ogrove. Pablo Bioque, por su parte, ejercía de todopoderoso secretario de la Cámara de Comercio de Villagarcía de Arousa, asesorando de paso a los grandes capos. Un voto útil a un partido capaz después de defenderlo. Que no se vote por nostalgia, por resentimientos. No se vote... Los narcos gozaban del respaldo que les proporcionaban sus padrinos gobernantes, ya fuese antes en versión Alianza Popular o ahora en ayornamiento como Partido Popular. Muchos de los más reputados narcos, como Terito, Falconetti o el propio Sito Miñanco, hicieron de recaudadores o aportaron decenas de millones a las arcas populares. La confianza política y personal era tan grande que el propio presidente de la Xunta, Manuel Fraga, solía compartir manteles con Luis Falcón o Vicente Otero en alguno de estos restaurantes de Vilanova. Otros altos cargos del partido, como Mariano Rajoy o Manuel Louzán, celebraban reuniones orgánicas con los narcotraficantes. Pero con el PSOE al mando del poder central, la persecución política y fiscal contra los capos continuó implacablemente. Los narcotraficantes se encontraron así atrapados por el fuego cruzado de la Audiencia Nacional e involucrados en macrosumarios de jueces estrella que comenzaban a labrar su fama en las redadas cada vez más masivas. Y si ello no fuera suficiente, tuvieron que hacerles frente a enemigos desconocidos hasta ese momento. Por una parte, los sicarios, dispuestos a arreglar cuentas con aquellos que hablaban demasiado o no cumplían sus compromisos. Ese fue el caso de Carmen Carballo, que perdió a su marido y quedó paralítica a consecuencia de un atentado perpetrado por pistoleros colombianos. Por otra parte aparecieron los arrepentidos, personajes como Ricardo Portavales o José Luis Orbaiz Picos, un guardia civil reconvertido en narcotraficante. Otro arrepentido fue Juan José Arguibay, que nos solicitó $500,000 de pesetas por unas declaraciones similares a las que pudimos grabarle. Muchas cosas, nuestras cosas también se me dan en el evento. Ni quiero saberlo tampoco. Pero tienes que ver que nadie se va a preguntar por él. Absolutamente nada.
abril del 95. Que a ti te dieron un papel. En el papel, sí, usted. A mí en el papel, en los nombres que venían eran estos, y luego aquí faltó uno, Fran. Fran, uno que trabajaba con Juan Carvalho. Que no va a ser muy largo. Venían fechas y kilos. Ahora, si esas fechas y esos kilos eran correctos o no, no. ¿Sabes lo que te digo? Eso es la información de ellos. Yo no sé si realmente había ocurrido o no había ocurrido. Los capos gallegos no se limitaron a sobornar a destacamentos enteros de guardias civiles de los cuarteles de la zona. Investigaciones de Kale Gorria han permitido establecer que algunos narcotraficantes estaban involucrados desde los primeros años de la transición en la financiación, además de AP o del PP, de otros partidos políticos, como Fuerza Nueva o UCD. Entre 1976 y 1977 se realizaron varias descargas de miles de cajas de tabaco en el muelle de Corcubión para abastecer las arcas de la Fuerza Nueva de Blas Piñar. La operación contó con la protección del entonces director general de aduanas y del jefe de la Guardia Civil de A Coruña, además de la financiación de un constructor de Santiago de Compostela. La recaudación para Fuerza Nueva continuó hasta hace muy poco a través del ultra Ángel Lores González, que oculta sus negocios de narcotráfico a través de una empresa de congelados. Lores González, recientemente detenido en Vigo dentro de la operación Más Atún, actuó durante un tiempo protegido por un comandante del Servicio de Información de la Guardia Civil de Pontevedra. Lores, militante de Fuerza Nueva y que ha estado en prisión por tráfico de cocaína y heroína, operó durante mucho tiempo con total impunidad en los puertos de Ogrove y Cambados. Incluso, ataviado con camisa azul falangista, intentó cobrar el impuesto para su formación a narcos como Manuel Charlín, José Ramón Barral, Terito, Laureano Ubiña y Manuel Carballo Jueguen. A alguno de ellos logró arrancarle hasta 1,5 millones de pesetas, mientras que a otros, como a Carballo, que se negó, les colocó una bomba en la puerta de su chalet. Lores controlaba un grupo de 30 ultras, especialmente beligerantes en Vigo, donde se dedicaban a cobrar el impuesto de protección a clubs de alterne. Sus sicarios eran especialmente violentos, y unos hermanos apellidados Matas llegaron a dar muerte a 2 personas en el barrio vigués de Valladares. Sin embargo, no todas las relaciones de los capos con las formaciones políticas fueron tan traumáticas. La UCD de Adolfo Suárez logró que varios de los capos gallegos, entre ellos Laureano Ubiña, le aceptaran letras de peloteo remitidas por una inmobiliaria de Zaragoza. Algunas de ellas fueron descontadas por la sucursal del entonces Banco Central Hispano de Vilagarcía de Arousa. En la operación intervino el entonces presidente de la UCD pontevedresa, José Antonio Sánchez. ¡Que aquí entre tú eres! Cuando los narcos gallegos comprobaron que se les había acabado la impunidad en su tierra, dieron el salto a Euskal Herria. Tenían ya la práctica de sobornar a agentes de la Guardia Civil y en Guipúzcoa se encontraron con un terreno abonado en el cuartel de Inchaurrondo. En el acuartelamiento donostiarra se hicieron con los servicios de los guardias del Servicio Fiscal y a través de Santa María y Chofo Migueliz sobornaron a los guardias que formaban parte de los equipos anti-ETA. Estos grupos eran intocables por estar en posesión de información comprometedora para el Estado español, por lo que la deseada impunidad estaba garantizada. Supone, sin duda alguna, el mayor golpe dado en Europa a los narcotraficantes. La aprehensión de la droga
supuso un éxito policial sin precedentes, ampliamente recogido por los medios de comunicación, presentes en todo momento durante las fases finales del operativo. También se dio amplia cobertura a la celebración del juicio, donde además del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Donostia, Luis Navajas, asistió de manera excepcional el fiscal jefe antidroga de la Comunidad Autónoma Vasca, Javier Huete, hoy fiscal del Tribunal Supremo. Sin embargo, durante la celebración del juicio, el acusado, José Tortosa, ya denunció una serie de irregularidades, tales como la desaparición de una importante parte del alijo y la presencia de un confidente en el caso. La denuncia realizada por el periodista Peru Egurbide en El País supuso un fuerte impacto a nivel judicial, policial y sobre todo de la opinión pública. A ello vinieron a sumarse nuevas denuncias del ya condenado Tortosa. El número inicial de cajas era superior a 60 y cada una de ellas tenía 12 paquetes. En la rueda de prensa hay entre 40 y 48, es decir, en esos momentos faltan ya más de 400 kilos. Yo digo, afirmo y pruebo que desapareció la droga, que el comisario Lizarraga y el inspector Sangorrín falsearon y ocultaron hechos, que existe un confidente, que este es uno de los más importantes traficantes de cocaína y heroína de Euskadi, tolerado y protegido por una parte de aquellos que le deben combatir. Tortosa no albergaba ningún tipo de dudas. En la operación habían intervenido para quedarse con droga policías de Bilbo y Donostia, además de un conocido confidente, Carmelo Larralde Echevarría. Larralde pertenece al conocido clan de los Bañuelos, cuyo centro de operaciones es Ocharcoaga, barrio bilbaíno especialmente castigado por la droga. Desde mayo de 1988 pesa contra Larralde una orden internacional de búsqueda y captura, pero todavía sigue en libertad. Las denuncias de El País provocaron la apertura de unas diligencias en la audiencia de Donostia a instancias del fiscal Navajas, yendo a parar el caso al juzgado de instrucción número 2, cuyo titular era el magistrado Santiago Pedraz. En las diligencias, ejerciendo la acusación particular, se personaron los organismos populares Askagintza y Salaketa. Las declaraciones del narcotraficante arrepentido Ricardo Portavales, señalando que capos gallegos habían adquirido cocaína a policías destinados en el País Vasco, hizo que el juez Baltasar Garzón, instructor del sumario conocido como Caso Nécora, reclamara para sí las diligencias en Donostia. Pero Garzón no hizo más investigaciones y el asunto de la coca de Irún se diluyó en su macrosumario. El caso volvió varios años después al juzgado de instrucción número 2 de Donostia, que decretó su archivo. Pero Kale Gorria ha tenido acceso a un documento excepcional. Se trata de unas declaraciones del capo gallego Laureano Ubiña, realizadas desde la prisión de Alcalameco, cuyo contenido íntegro ha sido entregado en el juzgado de guardia de Donostia. Este documento sonoro debería ser prueba suficiente para provocar la reapertura del caso. Cuando comenzaron las sesiones del 13/90, llamada Operación Nécora del Super Garzón, del Super Mierda, pues cuando llegué a los calabozos de la Casa de Campo, un calabozo que nombraron allí, porque hicieron allí para hacer los juicios, allí parecía como si estaban en una jaula de fieras, coincidí allí con el resto de los imputados. Yo había gente que conocía de vista, otros ni los conocía, ni nunca había hablado con ellos. Como por ejemplo José Paz Carballo. Yo a este hombre nunca lo había, nunca había hablado con él, para nada, de nada, de nada. Entonces cuando llegué al calabozo, al ver que me implicaban con él, le pregunté, oiga, porque me implicaban diciendo que habíamos tenido una comida en el restaurante La Garra de Villagarcía. Y yo le dije a él, oiga, señor Paz Carballo, ¿usted conmigo alguna vez comió en algún sitio o habló conmigo? No, hombre, no, que va, hombre, esto es otra historia. Resulta que quien hemos comido allí fui yo y Ubiña Ozores, José Antonio Ubiña Ozores. Y me ofrece esa mercancía, cocaína, a 5 millones de pesetas. Yo le digo que era muy cara. Dijo, no, tiene que ser a ese precio porque esto viene del País Vasco
y se la compramos a través de la policía y tal. Lo que pasa, me dijo un Pasternayo, lo que pasa que yo a la noche me veía siempre con el Ricardo Portavales, alias Portabulos, y le comenta, vengo de comer del restaurante Legal, que comí con ouviña, simplemente le dijo ouviña. Y casualmente me estaba ofreciendo ahí una mercancía, que no es muy cara, cocaína, que es de Irún, que viene de parte de la policía, que es muy cara y tal. Y ahí quedó la conversación. ¿Este Ouviña qué es? Pues este es un personaje que anda allí trapicheando, él y su hermano, el José Antonio Ouviño Flores y un tal José Luis Ouviño Flores, hermano. Pero cuando dice trapicheando, ¿qué es trapicheando? Bueno, Negocios. sus negocios. Esta gente hace mucho que están en estos negocios. Llevan toda la vida. Esta gente nunca, a mí no me suena de haber leído que haya sido detenida, ¿no? Si son los chivatos de la policía, de la Guardia Civil o de las aduanas, ¿cómo los van a detener? ¿Usted quiere decir que eran chivatos? Hombre, claro. Eso yo lo sé perfectamente, que son chivatos. ¿Pues tienen conexión con algún cuerpo en concreto? Tiene conexión con todos. ¿Y con alguna persona en especial para tener este tipo de protección? Hombre, él es compadre de José Luis Rojo. Jefe operativo, fue jefe operativo de aduanas de Vigo. Cuando me dice compadre, ¿qué es? O sea, compadre, o él es padrino de un hijo de él, o al revés, son compadres. ¿Sabe que Ouviña Flores tenía allí en el País Vasco, tenía un contrato de gente que podía trabajar por allí, o le llegó al conocimiento suyo o algo así? Bueno, me llegó al conocimiento de que él tenía contactos por allí, en el País Vasco. Gente que ahora ya posiblemente está muerta. ¿No puede dar algún nombre? Hombre, a mí me rumoreaban que tenía contactos con Santa María y que con un tal Iñaki Elizondo. ¿Y él tenía negocios? ¿Esta persona de Ouviña Flores tenía negocios? Se dedicaba a comprar mejillón y a mandarlo, hacía internet a mandarlo para la depuradora de... aduanas que pagaban. Eso hacía más. Se sabía cuando partía el avión de vigilancia de aduanas de Madrid y la lancha de Bilbao, lo mismo. Aquí hubo... Los primeros narcos en explorar la situación fueron dos extremeños vinculados a los capos gallegos, el abogado Bioque y el traficante Antonio Berrio, que ya por entonces mantenían una estrecha amistad con un teniente y un brigada del cuartel de Inchaurrondo. El siguiente en hacer acto de presencia fue Manuel Carballo Jueguen, conocido tanto en Inchaurrondo como en círculos narcos como el Eje. Pero fueron muchos los narcos gallegos que acabaron por hacer acto de presencia en Euskal Herria, hasta el extremo de provocar guerras internas entre sectores de la Guardia Civil por ver quiénes se hacían con el negocio. Al final, guardias, narcos y proxenetas operaban de forma tan descarada que los servicios de información de la Guardia Civil y el fiscal jefe de la audiencia de Donostia tomaron cartas en el asunto. Las declaraciones de Ouviña desde la cárcel y las de Chofo Migueliz deberían ser más que suficientes para que el caso de la coca de Irún sea nuevamente investigado. Sin embargo, la lucha contra los grandes capos del narcotráfico no será verdaderamente efectiva hasta que se emprendan acciones contra los grandes bancos que blanquean decenas de miles de millones de pesetas de este negocio criminal. El Santander y el Bilbao Vizcaya, dueños de los medios de difusión más importantes en el Estado español, nunca permitirán que se sepa la verdad sobre el narcotráfico, especialmente la parte que a ellos les afecta. La Operación Casablanca, que concluyó con la condena de sus filiales en Latinoamérica, fue silenciada por los medios de comunicación. Esos mismos medios que aparentan cumplir con su aportación en la lucha contra la droga, realzando cada año un paripé semi-institucional con formato de partido de fútbol. Sus máximos promotores son el locutor Luis del Olmo y el juez Baltasar Garzón. Esos mismos medios han creado además sus propios tótems del narcotráfico, y ello les evita dar más explicaciones, o cuando menos,
sonrojarse.